Muy buenos días a todas, todos y todes. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a la presentación del Informe Anual 2025, un espacio para compartir el trabajo realizado por esta institución durante el periodo que se informa. Este encuentro nos permitirá acercarnos a algunas de las acciones y resultados que dan cuenta de la labor desarrollada por la Comisión en el cumplimiento de su mandato de protección, promoción, defensa y garantía de derechos humanos en la Ciudad de México. Agradecemos especialmente la presencia de las personas que hoy integran nuestro presidium, así como de las personas invitadas que nos acompañan, representantes de instituciones públicas, organismos de derechos humanos, organismos de la sociedad civil, academia, personas defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y, por supuesto, a quienes integran esta comisión. A todas, todos y todes, muchas gracias por acompañarnos en este ejercicio institucional. Sean bienvenidas. Para dar inicio a esta presentación, cedemos el uso de la palabra a Dolores González Arabia, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien nos dirigirá un mensaje inicial. Presidenta, tiene usted la palabra. Buenos días. Buenos días. Pues bienvenidas todas, todes, todos. Nos da muchísimo gusto recibirles aquí. Agradecemos profundamente su presencia en este espacio para presentar el informe 2025 y compartir la palabra en torno a los avances y desafíos para la defensa, protección y garantía de derechos humanos que corresponde a esta comisión y que involucra a muchas y muchos de ustedes, personas, organizaciones, instituciones que desde diferentes responsabilidades y trayectorias han acompañado esta labor en la Ciudad de México. Agradecemos especialmente la presencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, al diputado presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Esma Suárez, al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, a la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Berta María Alcalde Luján, a la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, Janet Elizabeth Guerrero Maya, a la representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Maya Campbell. A la presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Ligia Rodríguez Mejía. Gracias. A la integrante de la Unidad de Solicitantes Colectivas y Colectivos de la Vivienda Social, que hablará por la sociedad civil, Gloria Tello Sánchez. Al consejero honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Gonzalo Bernabé y Tuarte Verduzco. A Nadia Sierra Campos, magistrada en representación del Poder Judicial de la Ciudad de México. Asimismo, agradezco la presencia de las personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad, del Poder Judicial, a las y los legisladores del Congreso de la Ciudad de México, a la academia que hoy nos acompaña, muchas gracias, a las organizaciones de la sociedad civil y del movimiento social, así como a representantes de organismos internacionales y organismos públicos de derechos humanos y personas defensoras que están en este momento acompañando este informe. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Este espacio rinde cuenta del informe 2025 de labores de la Comisión. Queremos iniciar reconociendo a la licenciada Nacheli Ramírez Hernández, quien tuvo a su cargo la conducción de esta institución durante el periodo que se informa, así como la institucionalización de diversas estrategias
que hoy constituyen importantes fortalezas para el cumplimiento de nuestro mandato. Muchas gracias. Entre estas de las estrategias se encuentra el mecanismo de restitución inmediata de derechos, una modalidad de atención que posibilita generar respuestas concretas para la reivindicación y restauración de derechos a través de gestión y diálogo en procesos de corto plazo. También destaca el trabajo territorial, del cual varios de ustedes forman parte, mediante oficinas delegacionales con presencia en cada una de las alcaldías, que ha permitido acercar a la comisión a la vida cotidiana de las colonias, los barrios, escuelas y espacio público local, ahí donde el ejercicio de derechos humanos se concreta y tiene sentido. De igual manera, se fortaleció el acompañamiento integral a procesos de búsqueda, aquí hay algunas compañeras buscadoras, así como a múltiples expresiones de movilización y protesta social. La presencia de la Comisión en estos espacios, en estos contextos de relevancia social, ha permitido observar, documentar la actuación de las autoridades, dar seguimiento y acompañar a los sujetos de derecho, abriendo también canales de diálogo. A ello se suma la articulación con diversas plataformas del sistema Ombudsperson, tanto en la región como en el país, con el propósito de generar propuestas de cooperación horizontal y colaboración colegiada. El informe permite asimismo conocer el trabajo realizado en torno a las agendas de los grupos prioritarios, particularmente las infancias, y a los principales resultados de la labor institucional en materia de educación y promoción de derechos humanos. El ejercicio de rendición de cuentas no puede limitarse únicamente a mostrar avances. Una institución que pide cuentas también debe examinarse con honestidad. Por ello, el informe da cuenta también de los pendientes y problemas de atención identificados, así como de las acciones emprendidas para mejorar nuestra capacidad de respuesta. No se trata de medir solamente cuánto hacemos, sino cuánto logramos cambiar. Para acercarnos a este balance, hemos preparado un video que recupera algunos de los principales hallazgos, datos y acciones que marcaron el trabajo de la Comisión durante el 2025. Les invito a conocerlo. En una capital diversa y dinámica, marcada por avances pero también por grandes desafíos, la garantía de los derechos humanos exige un compromiso constante. El informe anual 2025 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México rinde cuentas de este esfuerzo. Una mirada transparente que balancea el trabajo institucional y analiza de manera especial la protección a las mujeres en la protesta social. Ambos volúmenes integran un ejercicio que permite reconocer avances y retos para fortalecer la defensa y la garantía de los derechos humanos. Este compromiso se traduce en las siguientes acciones concretas. Durante 2025, la Comisión brindó más de 53,000 servicios, desde la orientación y prevención hasta la protección y defensa activa en casos de posibles violaciones a derechos humanos. En 2025, la presencia territorial fue clave para la defensa de los derechos humanos. Las delegaciones en las 16 alcaldías junto con el Ombudsmóvil brindaron más de 20,000 atenciones, lo que representa el 38.7% del total de servicios procesados por esta comisión, resolviendo el 98% directamente en las alcaldías. A través del mecanismo de restitución inmediata de derechos, se logró la restitución directa de derechos en más del 87% de los casos concluidos, beneficiando a 324 víctimas. En total, las visitadurías registraron más de 7,700 quejas y concluyeron más de 8,000 expedientes, incluidos poco más de 4,000 de años anteriores. Además, se emitieron 13 recomendaciones y 16 acuerdos de conciliación para reparar el daño y transformar prácticas institucionales. La presencia en campo fue vital. La comisión realizó 422 acompañamientos. Destacaron 36 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas y 71 acompañamientos de observación y documentación durante actos de protesta social, reforzándose la atención a familias, personas y colectivos.
Esta presencia en territorio cobra un significado profundo en las movilizaciones de las mujeres, donde la protesta social constituye un derecho y una vía legítima para hacer visibles sus demandas y transformar la vida pública. El segundo volumen del informe se centra justamente en esta causa. Entre 2020 y 2025 se brindaron cerca de 300 servicios vinculados a estas movilizaciones, alcanzando en 2025 la cifra más alta del periodo. También se identificaron 163 expedientes de queja, cuyo análisis aporta elementos para fortalecer la atención, el acompañamiento y la protección de los derechos en estos contextos. Hasta 2025, la Comisión ha emitido 17 recomendaciones sobre protesta social y una recomendación general sobre protestas feministas, logrando 102 puntos aceptados para garantizar la no repetición, de los cuales 71 fueron cumplidos. Defender los derechos humanos también es educar, comunicar y sumar alianzas. Durante 2025, la Comisión atendió a más de 464,000 personas mediante 1,320 actividades educativas sobre cultura de paz, derechos humanos, así como otros temas emergentes para la población como la salud mental y participación de niñas, niños y adolescentes. La promoción de los derechos se amplió mediante la comunicación institucional. La Comisión elaboró 114 boletines, produjo 82 videos y cápsulas y realizó más de 2,000 publicaciones en redes sociales. En el entorno digital, estos contenidos alcanzaron más de 1.7 millones de visualizaciones. La producción editorial de la comisión incluyó 6 números de la revista Ciudad Defensora y 2 ediciones de Métodos, así como informes temáticos sobre búsquedas de personas desaparecidas, participación de infancias y adolescencias, derecho al cuidado y a la reinserción social y la reconstrucción en la Ciudad de México. Estas publicaciones aportan herramientas para comprender problemáticas prioritarias y fortalecer la defensa y garantía de los derechos humanos. Este trabajo se fortaleció mediante la vinculación con 279 organizaciones de la sociedad civil y alianzas con instituciones públicas, académicas, del Sistema Internacional de Derechos Humanos y redes de ombudsperson, suscribiendo 78 convenios de colaboración y presentando 45 documentos ante organismos internacionales de derechos humanos. Además, mantuvo su articulación con plataformas nacionales, regionales y globales afines. En este periodo, quien fuera titular de la comisión, Nacheli Ramírez Hernández, tuvo a su cargo la presidencia del Instituto Internacional del Ombudsman, manteniendo una activa labor en la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Estos resultados muestran que la defensa de los derechos se construye desde la atención directa, la presencia en territorio, la educación, la comunicación y el trabajo con otros actores. El informe anual 2025 da cuenta de una comisión cercana a las personas que escucha, acompaña, documenta y propone para convertir los derechos en realidades cotidianas y contribuir a una ciudad más justa y en paz. En unos momentos haremos entrega del informe a las diferentes representaciones, pero quisiéramos antes compartir un mensaje, tomando como punto de partida lo construido durante estos años. La Comisión se ha planteado una propuesta estratégica para aportar respuestas pertinentes y contextualizadas ante los retos y posibilidades del momento actual. Vivimos un tiempo de profundos cambios en las dimensiones de la vida, ecosistemas, tecnologías, relaciones económicas y sociales, el sistema político y la cultura, atravesadas por múltiples desigualdades, violencias y un constante deterioro ambiental, que propician tensiones y conflicto sobre la manera en que estas contradicciones tendrán que resolverse. El modelo de democracia liberal y derechos humanos hoy sufre las consecuencias de décadas de un neoliberalismo que promovió la reducción del Estado, de su función social reguladora y de garante de derechos, y dio pie a una fuerte vertiente antiderechos en el mundo. En este contexto se requiere volver a los problemas de fondo,
resignificar el paradigma de derechos humanos con un contenido que, anclado en la base de la sociedad, permita apropiarse de estos mediante su conocimiento y reconocimiento como herramienta y asidero de exigencia y justicia, para mejorar su situación en las diversas esferas de la vida y conducir sus esfuerzos hacia la construcción de nuevas formas de convivencia social. En este sentido, la ciudad, en su magnitud, su capitalidad, dimensión de metrópoli, enormes contrastes y diversidad, se dotó con la Constitución Política de una Carta de Derechos como marco normativo para abordar la complejidad de sus desafíos y para caminar hacia un horizonte de vida digna, justa, sostenible, libre e igualitaria para todas las personas. El reto es entonces el cumplimiento de los derechos enunciados. Ahí se ubica el ser y quehacer de la Comisión. Lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos requiere la construcción de condiciones estructurales, políticas y culturales que permitan hacerlos exigibles y posibles. La tarea no es menor. Requiere del concurso de todos los actores sociales e institucionales para avanzar en esta ruta de derechos y de paz. En este camino nos hemos propuesto algunas claves de acción. 1. La integralidad del proceso de protección y defensa, siempre con la centralidad de las víctimas, sujetas de derecho también, que son el corazón del trabajo institucional, atendidas en una dinámica coordinada y coherente con el fin de restituir derechos, ofrecer verdad, justicia y reparación, y asegurar que no se repitan las violaciones. Sus efectos deben ser visibles e impactar positivamente la vida de las víctimas, la mejora de las instituciones y la convivencia democrática. La apuesta es doble: recuperar la centralidad de cada caso, fortaleciendo su documentación y el acompañamiento para que ninguna historia se diluya en la gestión cotidiana de los expedientes, y mirar los casos en conjunto para entender que ciertas violencias se repiten, cómo se reproducen y qué es lo que tiene que cambiar. Por ello, planteamos ir de los casos a las causas. Una cantidad significativa de quejas trasciende la dimensión individual al revelar problemáticas comunes y generales. Las causas de fondo que requieren acciones colectivas y sostenidas, la creación de nuevas soluciones y andamiajes, combinando la defensa y la protección de derechos con el diálogo social y con el diálogo interinstitucional, para construir las respuestas y propuestas necesarias a fin de acercarse al ejercicio pleno de derechos humanos. En esta línea hemos decidido formar grupos de trabajo multiactor, orientados a la reflexión y construcción de propuestas en torno a algunas de las temáticas que, por su complejidad, su relevancia y pertinencia en el momento de coyuntura, nos parecen estratégicas. 2 de ellos sobre derechos con un potencial transformador de largo alcance, en tanto se logre la apropiación y el protagonismo social para su implementación e implantación en los diversos sectores y territorios. Nos referimos de manera especial al derecho a la ciudad y el derecho al cuidado. El derecho a la ciudad y a la planeación participativa, una perspectiva que integra los diversos derechos interdependientes para el usufructo equitativo de la ciudad, privilegiando siempre la justicia social, ambiental y territorial. El derecho al cuidado, con un sistema de cuidados y la incorporación de apoyos que generan cambios para crear nuevas relaciones más igualitarias y reorganizar socialmente el sostenimiento de la vida. Otras agendas sustantivas en el contexto por su importancia, pero también por la necesidad de generar alternativas en el corto plazo, son las que se refieren a los derechos de las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada, uno de los temas más sentidos que nos interpela siempre de manera urgente y necesaria. El derecho a la consulta de los pueblos, barrios originarios y comunidades residentes, para fortalecer las condiciones que permitan el ejercicio efectivo de este derecho, así como un diálogo intercultural con la ciudad. Los derechos de la población en situación de calle o población callejera, visibilizada ahora
en el marco del Mundial y que requiere propuestas basadas en el respeto y la dignidad de la persona, articulando una serie de actores para lograrlo. El derecho a la ciudad mental de las juventudes, un desafío de nuestros tiempos que retoma centralidad en este momento y exige respuestas en distintas escalas y dimensiones. El derecho a la protesta, derecho fundamental que tiene en la Ciudad de México una sede fundamental, en donde se expresan y albergan numerosas expresiones de movilización social todos los días. Y finalmente, las agendas cotidianas, la de integridad y debido proceso, que por su recurrencia son fundamentales en el trabajo de la comisión y nos hablan de problemáticas persistentes. El derecho a la seguridad jurídica y el acceso a la justicia penal siguen teniendo desafíos que impactan en la vida de un universo importante de personas que se acercan a la comisión para exigir investigaciones accesibles y con debida diligencia. De igual manera, la libertad e integridad que se encuentran entre los derechos más esenciales y constituyen límites fundamentales al ejercicio del poder público. Se han registrado vulneraciones en contextos muy diversos documentadas en centros de privación de la libertad, en algunas intervenciones policiales e incluso en algunos casos en instituciones de cuidado o atención u otros espacios en los que la autoridad ejerce poder sobre las personas. Por todo ello, se requiere continuar el esfuerzo de fortalecimiento institucional para eliminar definitivamente las prácticas nocivas, algunas también como la tortura, malos tratos, detenciones arbitrarias, y acercar efectivamente la justicia a las víctimas. Además de estos espacios de reflexión y diálogo colectivo, los procesos de visibilización, acompañamiento e incidencia que promueven todos los grupos de atención prioritaria siguen siendo vitales para la comisión, con el fin de contribuir a disminuir la distancia entre el derecho reconocido y el derecho vivido para las mujeres, las infancias, las personas con discapacidad, personas privadas de su libertad, personas LGBT de la comunidad LGBT, personas en situación de movilidad, adultos mayores, personas adultas mayores, entre otras. La comisión se ha propuesto también profundizar el trabajo de elaboración y difusión de derechos a través de diferentes estrategias. La convergencia de esfuerzos en los territorios para el impulso de procesos comunitarios y sociales que permitan fortalecer sujetos colectivos de derechos en la defensa y para la garantía de derechos, así como para la construcción de paz. Una propuesta de socialización de los derechos mediante contenidos y vehículos comunicativos accesibles para llegar a los diferentes sectores sociales, con un modelo educativo que permita la multiplicación de capacidades, de espacios formativos, de personas formadoras, con el fin de responder a la creciente demanda en este rubro con la presencia y profundidad necesarias. Finalmente, señalar que la comisión ha sido una instancia fundamental en el entorno democrático de la ciudad para la protección y garantía de derechos. Una comisión con un trabajo de defensa sólido que constituye un mensaje central a las víctimas para que sigan encontrando espacios institucionales para procesar las violaciones. Un mensaje de sujeción del poder a los derechos y los límites establecidos en los marcos constitucionales, así como una oportunidad para establecer rutas productivas de tratamiento de las diferencias y el impulso de los cambios institucionales necesarios. De aquí que la comisión se ha planteado una relación cercana, respetuosa, constructiva con los poderes públicos de la ciudad. Un diálogo que se sustenta siempre en la autonomía y la independencia de criterio, para reconocer los avances y para señalar también con claridad lo que aún requiere atención. Frente a los dos grandes movilizadores sociales, el miedo y la esperanza, nuestra apuesta es por la palabra y por la esperanza, con la convicción de que la ciudad de derechos se define por la manera en que las personas pueden ejercerlos en su vida cotidiana, en sus comunidades, escuelas, en las calles y los servicios públicos, en los centros penitenciarios, en el trabajo, en el libre acceso, en el ejercicio de sus libertades y en la relación diaria con las autoridades. Y ahí es donde tenemos que estar,
para escuchar, actuar, tender puentes y articular esfuerzos. A eso les invitamos a todas, a todos, a todes, a las instituciones, organizaciones, personas académicas, defensoras y periodistas que hoy nos acompañan. Parafraseando a Yayo Herrera, nuestra tarea es imaginar y poner en marcha una forma de vivir en que el cumplimiento de los derechos para el conjunto de los seres vivos sea una prioridad que celebre la belleza de la vida y la alegría de vivirla con dignidad. Muchas gracias. Ahora la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hará entrega física de este informe anual 2025. ¿Me puedo cargar, presidenta? Perdón. Gracias. Felicidades. Muchas gracias, presidenta, por su mensaje. Como parte de esta presentación, hemos invitado a distintas voces a compartir sus reflexiones en torno al informe anual y el papel que desempeña la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México frente a los desafíos actuales en materia de derechos humanos. Para iniciar este diálogo, le damos la palabra a la diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, todos y todes. Estoy muy contenta de volver a esta casa, la Casa de la Dignidad y el Respeto. Querida jefa de gobierno, qué gusto coincidir aquí el día de hoy. Mi más alto reconocimiento por su trabajo y su dedicación a favor de los derechos humanos. Diputado Jesús Sesma, presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, estimado compañero y amigo, siempre es un gusto encontrarnos. Gracias. Presidenta Dolores González Arabia, muchas gracias por su invitación, pero sobre todo por su trabajo y la dignidad que le ha dado a esta institución. Compañeras y compañeros legisladores y legisladoras, invitadas e invitados especiales, por supuesto al honorable Presidium, les saludo a todas y a todos. Para mí es un gusto estar aquí, les saludo con mucho agrado. Hablar de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es hablar de una institución de casi 33 años, sin duda indispensable para nuestra democracia. La Comisión de Derechos Humanos es más allá de la atención de quejas y la emisión de recomendaciones. Es una institución que nos recuerda todos los días que el poder tiene límites y que esos límites los marca la dignidad de las personas. Por eso, su labor más importante es el acompañamiento a quienes han visto vulnerados sus derechos. Quiero aprovechar para reconocer el trabajo realizado por esta comisión y por todas las personas que la integran, porque detrás de cada expediente hay una historia, detrás de cada recomendación una persona que espera justicia, y detrás de cada intervención de la comisión existe la responsabilidad de hacer que los derechos escritos en nuestras leyes se conviertan en derechos vividos en nuestras calles. En este arranque de una nueva etapa, estoy convencida de que su gestión estará a la altura de un momento particularmente complejo. Vivimos tiempos en que los derechos humanos vuelven a ser cuestionados en distintas partes del mundo con una fuerza que no habíamos visto en décadas. Discursos de odio, misoginia, xenofobia, racismo, discriminación, exclusión y autoritarismo por parte de conservadurismos que nos recuerdan que ningún derecho conquistado puede darse por sentado. Y menos en esta capital. Aquí se defienden los derechos, se protegen y se conquistan los derechos. No podemos ni debemos permitir ninguna regresión.
Frente a ello, necesitamos instituciones firmes, pero también pedagogía en derechos humanos, porque los derechos no solamente se defienden en tribunales, se enseñan, se explican, se practican y se convierten en cultura. Por eso tenemos enormes retos por delante: fortalecer la igualdad sustantiva, construir respuestas que impidan borrar la dignidad ante la movilidad humana, incluir a las personas con discapacidad, pero con voz propia, fomentar una auténtica cultura de paz, recuperar el diálogo, la empatía y la convivencia como herramientas para resolver nuestras diferencias y reconstruir nuestros vínculos comunitarios. Desde el Congreso y desde su Comisión de Derechos Humanos siempre encontrarán disposición al diálogo, a la colaboración institucional y sobre todo al compromiso con las personas. Los derechos humanos deben ser un punto de encuentro entre todas las fuerzas políticas, por encima de nuestras diferencias. Debe ser la causa que nos convoque a la unidad, al respeto y compromiso común de proteger la dignidad de todas las personas que habitan y transitan nuestra ciudad. La transformación comienza con la dignidad, y la dignidad comienza por el respeto irrestricto a los derechos humanos. Presidenta, estoy segura que usted mantendrá una comisión cercana, fuerte e independiente, una comisión que escuche y acompañe. Y estoy convencida de que de la mano de nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, y con el compromiso de los tres poderes, seguiremos construyendo una ciudad que no retroceda frente a quienes cuestionan los derechos humanos. Nuestra respuesta es clara: más democracia, más justicia, más paz y más derechos. Y así, la Ciudad de México seguirá siendo el faro de derechos de toda América Latina y la muestra de que la transformación con dignidad es una realidad. Enhorabuena, Presidenta, y por supuesto mi felicitación también para todo su equipo en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada, por sus palabras. Escucharemos ahora a Berta María Alcalde Luján, fiscal general de la Justicia de la Ciudad de México. Adelante, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, saludo con respeto a la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, a los miembros del presidium, a las invitadas, invitados especiales, mis compañeros del gobierno de la Ciudad de México, y saludo especialmente y agradezco a María Dolores González Arabia, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la invitación a acompañar la presentación de este informe anual. Reconozco y valoro profundamente su trabajo al frente de la comisión y quiero comenzar con algo que digo con toda convicción. La comisión es para la Fiscalía un aliado indispensable. Cuando hablamos de derechos humanos en una ciudad como esta, hablamos de instituciones que se vigilan entre sí. No porque desconfíen unas de otras, sino porque esa vigilancia es precisamente lo que evita que las faltas se repitan, se normalicen o se queden sin consecuencias. La comisión cumple esa función frente a la Fiscalía con seriedad y sin concesiones. Y eso, lejos de ser un obstáculo, fortalece nuestro trabajo y nuestras instituciones. Pero hay otra función de la comisión que para nosotros es especialmente valiosa: ser una vía independiente para que la voz de las víctimas lleguen a las instituciones. Quienes acuden a la Fiscalía no siempre encuentran las condiciones, las palabras o el momento para hacernos saber aquello que no está funcionando. La comisión puede escuchar esa experiencia desde otro lugar, acompañarla y devolverla a las instituciones convertida en una exigencia concreta de cambio. Para una fiscalía, contar con esa mirada no debilita nuestra autoridad, la fortalece porque nos permite conocer aquello que desde dentro podemos no estar viendo. Y existe una segunda dimensión igualmente importante. La Fiscalía, por la naturaleza de su trabajo, investiga casos concretos expediente por expediente.
La comisión tiene además la posibilidad de mirar el conjunto. Una actuación deficiente puede parecer un error aislado cuando no se observa o cuando se observa solo caso por caso. Pero cuando una institución independiente escucha a muchas víctimas, revisa distintos casos y encuentra que una misma dificultad se repite, puede advertir algo diferente, un patrón, una práctica institucional o una falla estructural. Esa mirada es indispensable porque nos permite pasar de corregir un caso a corregir las condiciones que hicieron posible que ese problema se repitiera. Una recomendación puede comenzar con una víctima y un expediente, pero su verdadero potencial está en impedir que la misma historia vuelva a repetirse con otra persona. Quiero reconocer particularmente la gestión que hoy encabeza María Dolores González Sarabia. Hemos encontrado una comisión que apuesta por el diálogo y por la construcción de puentes con las instituciones, pero que entiende que dialogar no significa renunciar a su independencia ni a su capacidad de señalar. Una comisión que busca no quedarse solamente en la tramitación de quejas o en la identificación de responsabilidades, sino contribuir a encontrar soluciones, promover la reparación y evitar la repetición. Esa combinación de apertura al diálogo y rigor técnico es especialmente valiosa para quienes ejercemos autoridad pública. Hoy, como fiscal general de justicia de la Ciudad de México, refrendo el compromiso institucional de la Fiscalía con los derechos humanos, no como una declaración de buenas intenciones, sino como una manera concreta de trabajar, escuchando a las víctimas, revisando con seriedad aquello que la comisión nos señale, identificando las fallas que se repiten y convirtiendo esos aprendizajes en cambios institucionales. Porque nuestro éxito no puede medirse solamente por el número de carpetas que resolvemos o responsables que llevamos a la justicia. También debe medirse por nuestro rigor a la investigación y nuestra capacidad de aprender, corregir y sobre todo por la dignidad con las que tratamos a cada persona que acude a nuestra institución. A la presidenta de la comisión y a todo su equipo, mi reconocimiento por el rigor y la seriedad de su trabajo y mi disposición absoluta a seguir construyendo desde nuestras respectivas responsabilidades una ciudad donde investigar con perspectiva de derechos humanos no sea la excepción, sino la regla. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la fiscal. Damos paso ahora a la representante de organizaciones de la sociedad civil, Gloria Tello Sánchez. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Saludo con mucho gusto y con gran aprecio a la jefa de gobierno, Clara Brugada, y también a Dolores González, presidenta de la comisión, a todo este presidium tan significativo, y les saludo a ustedes con muchísimo gusto, reconociendo caras aquí, trayectorias y procesos de vida compartidos y también de propuestas de trabajo y de lucha. Quiero hacer una reflexión en lo que yo he llamado una mirada en perspectiva de los derechos humanos en la Ciudad de México. Algunas cosas, me ha dado mucho gusto escuchar intervenciones aquí en donde hay coincidencias de mi parte y me parece que a profundidad tenemos que entrar justamente a reconocer esos requerimientos y esas necesidades que en el ámbito de los derechos humanos de esta ciudad, en donde hemos vivido y construido procesos justamente de ciudadanía, fortaleciendo iniciativas y desarrollando con mucha creatividad, con mucha fortaleza y con mucha convicción justamente estas iniciativas.
El contexto en el que vivimos en este momento se caracteriza, yo quiero colocar aquí 3 cambios que impactan de manera muy fuerte la dimensión social, política, cultural y en muchos otros ámbitos aquí. Por un lado, el cambio demográfico en esta ciudad que ya ha iniciado, justamente el descenso de su volumen de población, que en el censo de 2020 teníamos 9.300.000 habitantes registrados en ese censo. Actualmente se estima una población de 9.200.000. Las estimaciones aquí planteadas por CONAPO se dice que para 2040 serán 8.600.000 habitantes. Eso nos plantea un reto muy grande justamente en términos de la población predominante en esta ciudad y de sus necesidades. El cambio tecnológico es el segundo que yo quiero citar aquí, que está modificando de manera absoluta la vida de los seres humanos en esta ciudad, en términos de su estructura social, cultural, su sistema económico y todas las áreas de la actividad humana, y que impacta profundamente a la juventud de esta ciudad, imponiendo una visión, unos valores y un individualismo profundamente marcado en términos de lo inmediato. El cambio climático es el tercero que yo quiero citar aquí, que genera un aumento notable de la temperatura en nuestra ciudad, ondas de calor intenso, escasez de agua, inundaciones repentinas y contingencias ambientales adelantadas. Me parece que es justamente uno de los aspectos, digamos ahí, que nos llama y que nos justamente a pensar de manera estratégica en cómo vamos a trabajar y cómo vamos a enfrentar este cambio climático. Quisiera citar aquí 3 actores fundamentales que me parece que en esta ciudad han hecho contribuciones a partir justamente de realidades complejas también y también muy enriquecedoras en términos de sus procesos y de su desarrollo. Por un lado, quisiera destacar aquí a las madres buscadoras y las familias buscadoras organizadas en colectivos y grupos con el justo reclamo de la aparición de sus hijos y familiares, y con su incansable caminar han realizado búsquedas, propuesto agendas públicas, entablado diálogos, tejido alianzas, reclamando sus legítimos derechos y externando con certeza y esperanza el deseo de que nadie más experimente su sufrimiento ni sus pérdidas ante una de las violaciones más graves y dolorosas de derechos humanos en esta ciudad y en el país. Las condiciones en que viven, ¿verdad? Sus condiciones económicas precarias se han visto profundamente afectadas por abocarse y centralizarse en la búsqueda de sus familiares, con la pérdida de oportunidades laborales y el agotamiento de sus recursos materiales económicos y humanos, y también enfrentando procesos de estigmatización y aislamiento social. En muchos casos se les llega a responsabilizar de la desaparición de sus hijos, señalándolas de no haber cuidado de ellas y de ellos, cuestionando sus capacidades de crianza con una fuerte carga de estereotipos de género que las colocan como únicas responsables del cuidado, expuestas ellas mismas a agresiones, violencia extrema y violencia feminicida. A pesar de todas estas condiciones, las madres buscadoras han roto estereotipos y ya han construido colectivos promoviendo la acción colectiva, asumiendo cargos, vocerías e incidencia en política pública, adquiriendo conocimientos, técnicas y herramientas en materia forense, legal, psicoemocional, especializándose en derechos de las personas desaparecidas y derechos humanos, fortaleciendo sus identidades y constituyéndose en ese sujeto emergente con causa y agenda propia,
que se está movilizando y que nos ha llevado a todas y todos en esta ciudad justamente a converger y acercarnos a esta problemática que se requiere una respuesta y se requiere justicia. Otro actor importante que quiero señalar aquí es el movimiento feminista, que ha colocado en la agenda pública los derechos de las mujeres con una de las agendas más visionarias y más compartidas en esta ciudad, en la lucha contra la desigualdad y la discriminación, en la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, la no discriminación, la igualdad sustantiva. Han promovido leyes, políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres, así como un cambio cultural que ha influenciado en todos los ámbitos sociales, políticos y culturales en esta ciudad. Todas las personas hemos vivido y nos hemos nutrido justamente de las propuestas feministas y nos parece que ha habido una transformación en esta ciudad. Esta Ciudad de México le debe mucho al movimiento feminista y a sus propuestas, a las propuestas que ha planteado. Quiero colocar aquí una expresión del feminismo que han denominado el feminismo popular, que viene justamente de ese ámbito de donde yo soy, de donde provengo, y lo digo sintiéndome muy orgullosa, sintiéndome aparte que allí justamente la convicción y la visión que tengo se ha visto nutrida y fortalecida, justamente con las luchas en las calles, ¿verdad? Las luchas por las lecherías, los tortibonos, que se vieron nutridas posteriormente con ese fortalecimiento de identidades de las mujeres de las colonias urbano-populares de la periferia y del centro de la ciudad. Hay una cosa que quiero destacar aquí, que es que la agenda de las mujeres de los movimientos urbano-populares es una agenda integral que incorpora justamente derecho a la alimentación, derecho a la vivienda y además todo lo que implica la demanda del cuerpo por el derecho a decidir, contra la violencia, en fin, contra la discriminación y la desigualdad. Entonces yo reivindico esa parte como muy importante en términos de una expresión que se ha manifestado en esta ciudad desde hace más de 50 años, ¿verdad? Con movilizaciones, con la formulación de una serie de políticas públicas y de acciones tendientes a la transformación de los ámbitos territoriales y comunitarios. Quiero señalar aquí aparte que una de las propuestas más significativas que se ha presentado en este año es la ley del Sistema Público de Cuidados por parte de nuestra jefa de gobierno. Bueno, no voy a abreviar aquí porque me parece que esta es una propuesta estratégica para la vida de hombres y mujeres en esta ciudad, que nos reta para transformar visiones y prácticas que han sido una propuesta del feminismo, ¿verdad? Lo personal es político y tenemos que transformar desde el ámbito de lo público hasta llegar a lo privado. Eso implica el reparto de tareas, implica aprendizajes muy profundos que cuestan muchísimo trabajo y que nos retan a hombres y mujeres en los ámbitos gubernamentales, legislativos y de derechos humanos a contribuir en esta transformación de este ámbito justamente que es los cuidados y el sistema de cuidados. Bueno, quiero ahí como abreviar y cerrar esta parte. Me parece que hay muchísimo que trabajar y sobre todo ha habido como un esfuerzo de síntesis muy importante. Bueno, no sé si de síntesis, me parece que de avance muy importante en términos de la ley que ha presentado la jefa de gobierno, junto con otras acciones territoriales que son absolutamente novedosas
y absolutamente democráticas en términos de ese ejercicio y el aprendizaje social y político que eso implica para todas nosotras y nosotros. Otro actor que quiero señalar aquí, y este va a ser como más breve porque me gusta mucho cómo estamos coincidiendo en este señalamiento de las propuestas, el movimiento urbano popular. Fue y es un importante bastión para los procesos organizativos y formativos, constituyendo una enorme base social para la resistencia y la defensa de los derechos de las y los pobladores en las periferias y el centro de la Ciudad de México, que trabajaron y pelearon por condiciones de vida digna como inquilinos contra el despojo, los solicitantes para acceder a la tierra y la vivienda, y más tarde para la reconstrucción a partir del sismo del 85, ampliando progresivamente los ejes y sentidos de la lucha. El derecho a la ciudad como derecho humano colectivo, presentado en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad en 2007, que mencionó aquí la presidenta de la comisión, constituye una iniciativa muy significativa en donde actores del movimiento urbano popular contribuyeron junto con organizaciones sociales, y que esta serie de propuestas sustanciales se incorporaron en la Constitución Política de la Ciudad de México de 2017, y en ese sentido el aprendizaje que yo quiero destacar aquí es que estos grupos de trabajo que incorporan iniciativas y propuestas muy sustentadas en términos de legislación, en términos de prácticas y también de posibilidades, constituyen una posibilidad justamente para desarrollar esa participación e integración de diversos sujetos para la construcción, la democratización de esta Ciudad de México y la recuperación de la dignidad de todas las personas que habitamos esta ciudad. Solo quiero terminar diciendo una última parte, que es que el educador popular brasileño Pedro Puntual señala que requerimos la capacidad de reinventarnos en escenarios de absoluta incertidumbre, considerando que vivimos procesos de naturalización de la barbarie, el estímulo extremo del individualismo con el riesgo de la pérdida de conquistas, logros y derechos conquistados. Se reconfigura en ese sentido, pues una lucha en contra de derechos conquistados y de avances y logros muy significativos que hemos tenido. En ese sentido, una tarea muy importante es seguir construyendo y profundizando la democracia participativa que acreciente la conciencia colectiva de los sujetos, afianzada en los derechos humanos con arraigo territorial y comunitario. Absolutamente de acuerdo en la propuesta de convocar a grupos focales o grupos justamente que con sus saberes y su experiencia y con su voluntad de avanzar en la construcción de una ciudad más democrática, participativa, que recupere la dignidad de las luchas de estos actores emergentes y de todos los sujetos que habitamos esta Ciudad de México tan bella, ¿verdad?, que nos ofrece y nos ha dado tanto. Y bueno, pues muchísimas gracias por su escucha. Gracias. Agradecemos las reflexiones compartidas. Para continuar, recibimos la intervención de Gonzalo Bernabé Iturbide Verduzco, consejero honorífico de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Adelante, por favor. No simpatizo con el cambio de apellido, prefiero Ituarte y no Iturbide. Realmente, con la riqueza de lo que hemos escuchado hoy, no pude dejar de tener presente los rostros de tanta gente mencionada aquí, y en particular de los pueblos indígenas, que es donde yo descubrí la riqueza y el valor de los derechos humanos y de la lucha en la que el pueblo es el sujeto. El crecimiento de la conciencia y la organización de los pueblos indígenas, especialmente en el sur, fue ocasión de un despertar del país,
y de una transformación en función de esa realidad que ha enriquecido a nuestra patria. Y constato en esta comisión, y hago los saludos respectivos con gusto, porque es una institución que va evolucionando, es un ser vivo, que ante las realidades nuevas sabe vencer la resistencia al cambio y encuentra nuevos caminos y descubre nuevas pistas y asume nuevos retos. Y esto es fundamental, porque esta ciudad también tiene esa característica. Recordamos cuando hubo el reclamo vigoroso y que logró éxito de hacernos realmente una entidad federativa con derechos propios y no dependiente del Poder Ejecutivo, etcétera. Esta transformación de nuestra ciudad se refleja aquí y estoy convencido de que todas y todos los aquí presentes hemos tenido el rostro de tantísima gente que fue aludida aquí y que ha sido el motor y es la razón por la que estamos aquí. No es solo porque es un evento formal, institucional, es un evento de vida democrática, de escucha, pero que tiene presente la realidad de nuestro pueblo y que hace que la lucha por juntar el hecho con el derecho siga siendo una necesidad indispensable, algo que nunca se terminará, pero que cotidianamente nos está exigiendo nuevas respuestas, nuevas miradas, nuevos entusiasmos, nuevas convicciones, nuevas relaciones, nuevas tareas. Por tanto, en realidad, casi yo lo que quiero hacer es felicitar este acontecimiento, agradecer esta convergencia, porque no somos nosotras, nosotres, quienes nos reunimos aquí. Es todo ese pueblo, toda esa cantidad de víctimas que por diferentes razones lo han sufrido y que nos ha motivado a interesarnos por esta causa, como se ha dicho, en una etapa en que se ha vulnerado la convicción y la lucha por los derechos humanos, despreciándola, obstaculizándola, poniendo como prioridad los recursos económicos para el crecimiento del poder y el debilitamiento no solo de las instituciones, sino del pueblo, al que se le va encerrando en condiciones cada vez más difíciles. Y una cosa que me inquieta mucho y que quiero traer aquí es la incidencia del crimen organizado en todo este fenómeno. El criminal comete un delito, pero la presencia del crimen organizado en nuestra ciudad y nuestro país tiene rebotes, tiene efectos, tiene impacto en la función del Estado, en la función de las instituciones y en la vida cotidiana de la gente. Cómo comprender y descubrir de qué manera ese crimen organizado también genera violación de derechos humanos, impide el acceso a la justicia, cuánta gente no se atreve a denunciar porque la amenaza del crimen organizado les hace temer. Y me gustó mucho que entre el miedo y la esperanza, esta comisión opta por la esperanza. Y un reflejo en las calles de la ciudad. Últimamente me he encontrado mujeres tzotziles, indígenas, jovencitas, con un bebé abrazado, pidiendo, jugando con pelotitas que se les caen, con un chamaquito que va pidiendo. No es que hay buena ocurrencia tuvieron esas mujercitas. Hay atrás algo que les está llevando a esta sumisión y a ser utilizadas de esa manera y usar su identidad indígena y su ropa indígena en lugar de orgullo como instrumento de compasión y misericordia. Y atrás de eso, ¿qué hay? ¿Y por qué sigue sucediendo? Es una invitación respetuosísima y cariñosísima
para que, y también ahí lo acompaño, para que nos pongamos atentos a estas realidades y colaboremos para que cada vez más la labor de esta comisión estimule y anime el que el pueblo sea el dueño de su historia, el dueño de sus derechos y los ejerza. Qué bueno que defendamos derechos, pero mejor que la gente viva sus derechos, los disfrute y encuentre quien esté a su lado, como todas y todos ustedes lo han hecho a lo largo seguramente de muchos años. Estoy convencido. Pues muchas felicidades, muchas gracias. Compadre. Agradecemos su intervención, consejero. Para cerrar esta ronda de intervenciones, agradecemos especialmente la presencia de Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien nos acompaña en esta presentación del Informe Anual 2025 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Su presencia en este espacio da cuenta de la relevancia del diálogo y la colaboración entre instituciones desde el ámbito de sus respectivas atribuciones, para avanzar en la protección y garantía de derechos humanos en nuestra ciudad. Jefa de Gobierno, tiene usted la palabra. Hola, hola, seguramente ya son tardes. Buenas tardes a todas, todos y todes. Muchísimas gracias por invitarme a este primer informe anual de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, encabezado por la presidenta Dolores González Arabia, a quien saludo y reconozco mucho. También saludamos a los que nos honran en este presidium, que nos acompañamos, al diputado presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad, diputado Jesús Esma, y también a la diputada Janet Guerrero Maya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y a todas las diputadas, diputados que el día de hoy vemos por acá, a Nadia Sierra, a Maya Campbell, a Ligia Nicheja Rodríguez, a queridísima Gloria Tello, a Gonzalo Ituarte, respetado y querido, y por supuesto a la Fiscal General de Justicia, Berta Alcalde Luján, y a todos los secretarios y secretarias. Aquí presente el secretario de Gobierno, César Cravioto, pero veo a muchas secretarias, secretarios, alcaldes, alcaldesas en este lugar. A todas y a todos y a todes. Pues quiero iniciar primeramente con un gran reconocimiento a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a su presidenta en particular, a visitadoras, visitadores y a todas las personas que con su trabajo hacen posible que esta institución sirva a la Ciudad de México. Un aplauso para todas y todos ellos. El informe que hoy se presenta contiene mucho más que los datos, que las cifras. Es sobre todo el registro de miles de historias humanas, de personas que acudieron a una institución pública buscando ser escuchadas, acompañadas y protegidas. La concepción de derechos humanos que tenemos es que no basta con señalar una violación, hay que detenerla. No basta con documentar una injusticia, hay que repararla. No basta con mirar hacia atrás para determinar qué ocurrió. Hay que mirar hacia adelante para impedir que vuelva a suceder. Nuestro movimiento nace desde abajo, enfrentando la injusticia, el abuso de los poderosos y el autoritarismo. Así que hemos defendido los derechos humanos cuando no teníamos el poder enfrente. Y los defendemos ahora
con más razón que ejercemos el gobierno. Eso significa que todos los días tenemos la obligación como gobierno de revisar nuestra actuación, de cuidar los derechos humanos y de avanzar a través siempre de la autocrítica y de que nuestro proceder cada vez tiene que ser mejor. Recuerdo cuando estuve en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, cómo defendimos una Comisión de Derechos Humanos autónoma, con más fuerza y más atribuciones. Por cierto, recuerdo que proponíamos mucho más atribuciones en esa época que no se lograron concretar. Así que desde la jefatura de gobierno sigo defendiendo exactamente lo mismo. No queremos ni silencio frente al abuso, ni violaciones a los derechos humanos, ni poder sin contrapesos. Defendemos la Comisión de Derechos Humanos no solo frente al poder de otros, sino frente al poder propio. Un gobierno democrático no debe temer una Comisión de Derechos Humanos fuerte e independiente. Necesitamos una comisión con amplia capacidad institucional para prevenir violaciones de derechos humanos, para investigarlas, señalarlas, exigir responsabilidades y contribuir a que haya consecuencias y reparación. No tememos la crítica fundada. Tememos más convertirnos en un gobierno que deja de escuchar las críticas fundadas. Somos un gobierno autocrítico que reconoce, procesa y debe corregir sus errores. Por eso esperamos siempre la mirada, la voz externa, independiente y honesta de la Comisión de Derechos Humanos. Los derechos humanos parecieran como una bicicleta. La única manera de no retroceder es pedalear, es avanzar, y nosotros hemos decidido hacerlo. Con enorme orgullo hemos propuesto el reconocimiento constitucional de 3 nuevos derechos, algunos ya aprobados, otros todavía en tránsito aquí en el Congreso de la Ciudad. Primero, el derecho humano al cuidado, llevando a nuestra Constitución un horizonte profundamente feminista, inédito, sin precedentes, que cuidar deje de ser un destino impuesto a las mujeres y avancemos hacia la erradicación de la división sexual del trabajo, repartiendo el tiempo y las tareas de manera justa. Esta es una gran tarea que tenemos aquí en la ciudad. Segundo, el derecho humano al arraigo, para construir una ciudad habitable donde nadie tenga que abandonar su barrio en el que ha construido su vida por la gentrificación. El tercero, el derecho humano a la educación inicial y a un ingreso garantizado desde 0 hasta los 3 años a la escuela de quienes están en la primera infancia. Queremos que en esta ciudad los derechos no comiencen a los 6 años, cuando una niña o niño entre a estudiar primaria, que comiencen cuando nazcan, con la vida desde la cuna. Así avanzan los derechos, conquistando hoy lo que ayer parecía imposible y convirtiendo mañana en una obligación exigible. Los derechos no se heredan inmóviles, se defienden avanzando y se honran conquistando los que todavía faltan. Hoy quiero aprovechar este espacio para solicitar respetuosamente el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos en algunas grandes tareas. Primera, construyamos juntas y juntos un nuevo modelo de exigibilidad y defensa de los derechos sociales, también al interior del gobierno, a partir de la transformación que estoy proponiendo de la Procuraduría Social.
que debe regresar a su vocación original de ser la Defensoría Social del Pueblo. Esto no se contrapone a la Comisión de Derechos Humanos, al contrario, fortalece para que haya más lugares. ¿Qué significa? Queremos que cuando una persona considere que un derecho social no se está cumpliendo, no tenga que peregrinar por oficinas, averiguar quién es el responsable o perderse en laberintos burocráticos, que exista una puerta para exigirlo. Segundo, construyamos juntas y juntos un nuevo modelo penitenciario que haga historia en la Ciudad de México. Una cárcel no puede ser escuela de violencias. El gran objetivo tiene que ser la reinserción, que quien cumplió su condena pueda recuperar su libertad sin nuevas heridas que lo empujen de regreso a la violencia. Frente a las corrientes punitivas de la ultraderecha internacional que buscan convertir las cárceles en lugar de humillación, nosotros reivindicamos una visión humanista. La paz no se construye destruyendo seres humanos, sino haciendo posible todos los proyectos de vida. Una sociedad que fabrica desigualdad y después se limita a construir cárceles, queda prisionera de lo que pretende combatir. Tenemos que superar definitivamente una visión histórica que confundió atender con retirar. Así que necesitamos lograr que en este espacio podamos convertir un lugar de donde se construyan nuevas vidas, donde se construyan nuevos espacios. Quiero también hablar acerca de la tarea de construir juntas y juntos un gran programa que pueda atender a las personas en situación de calle, una política social que nos ayude a transformar la vida de las personas que están en la calle. Tenemos que superar definitivamente una visión histórica que se pensaba que ayudar es esconder y resolver un problema social solo desplazándolos de una calle a otra. Necesitamos transformar el modelo de albergues y construir una política integral que abra caminos reales hacia los grandes derechos. Queremos una política pública que restituya los derechos a las personas en situación de calle. Derechos como la vivienda, el empleo, la salud mental, la atención a las adicciones, la educación, la identidad y la reconstrucción de los vínculos comunitarios. Comisión de Derechos Humanos, acompáñenos en este proceso de transformación. También la quinta tarea es la construcción de un nuevo protocolo para la atención de los desalojos en esta ciudad. Y lo digo en el contexto de la próxima discusión de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles que enviaremos pronto al Congreso de la ciudad. Que ningún desalojo se convierta en un espacio de abuso, de violencia o vulneración de derechos humanos. Necesitamos reglas claras, mecanismos de diálogo y mediación, atención especial a grupos prioritarios, alternativas institucionales, observación externa y criterios estrictos que permitan prevenir y evitar el uso de la fuerza. Así que tenemos 5 tareas, 5 propuestas en las que queremos caminar juntas y juntos para tener alternativas buenas para esta ciudad. Voy concluyendo ya. Defender los derechos humanos exige coherencia. No podemos hacerlo solo cuando la injusticia ocurre cerca o cuando la víctima se parece a nosotros. Ninguna frontera vuelve ajeno el sufrimiento humano. Por eso queremos convocar y activar
la enorme fuerza solidaria de la Ciudad de México, una ciudad que históricamente ha abrazado a quienes huyen de la persecución, la violencia, a quienes huyen también de la guerra. Levantemos nuestra voz por el fin de los bloqueos que castigan a los pueblos, de los genocidios, de las guerras, de las intervenciones, de los desplazamientos forzados y de toda forma de violación a los derechos humanos internacionales. Y quiero que uno de los temas principales que ya nos ha venido acompañando la comisión, pero queremos que continúe, es en toda la propuesta que atienda a las personas desaparecidas. Sabemos que ese es un tema que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que trabajar unidos para garantizar este derecho este derecho a las personas, de garantizar que todas las fuerzas del Estado estén en la búsqueda de sus familiares. Así que este es uno de los acompañamientos más relevantes que la Comisión de Derechos Humanos está haciendo y debemos de profundizar de manera conjunta. Así que construyamos una ciudad incapaz de acostumbrarse al dolor ajeno, ocurra donde ocurra. Para todas estas tareas necesitamos entonces una Comisión de Derechos Humanos fuerte e independiente, incómoda cuando tenga que ser incómoda, crítica cuando tenga que ser crítica y siempre, siempre cercana a las víctimas. Y que cuando corresponda también reconozca los avances de la ciudad. Que México pueda decirle al mundo desde el corazón de su capital que el porvenir no pertenece a quienes levantan muros, desatan guerras o recortan libertades. El porvenir pertenece a quienes aún en tiempos difíciles, aún en contracorriente, se atreven a empujar las fronteras de lo posible, a conquistar nuevos derechos, a defender cada vida y cada dignidad. Hagamos de la libertad y de los derechos humanos una causa de nuestra ciudad, una causa de nuestro tiempo, una causa sin fronteras y una causa universal, una causa de toda la humanidad. Trabajemos todos los días para que en esta ciudad, como decía Gonzalo, en esta ciudad los hechos no se burlen de los derechos. Trabajemos todos los días para convertir a la Ciudad de México en la más defensora de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, jefa de gobierno. Agradecemos las intervenciones compartidas en torno al informe. En este momento solicitamos atentamente a las personas integrantes de nuestro presidium ponerse de pie para realizar la fotografía institucional. A quienes nos acompañan entre el público, les pedimos amablemente permanecer en sus lugares, por favor. ¿Me pueden decir cuándo acabe la foto? ¿Ya leo el otro? ¿O voy leyendo el otro? Ahí creo que está bien. Así tapan mis elegancias. ¿Ya me sigo con el guión? Muchas gracias. Reconocemos la participación de Daniela Vite y Joana Campillo, intérpretes de lengua de señas mexicana, por acompañarnos a lo largo de esta presentación. Queremos cerrar recordando algo fundamental para esta institución. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es un espacio de todas, todos y todes. Esperamos volver a encontrarnos el próximo año en la presentación del siguiente informe anual para compartir avances, aprendizajes y retos. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y a través de la transmisión en línea, así como hicieron posible el desarrollo de este encuentro. Muchas gracias. Ahí se fueron y ya nadie va a saber nada. Les solicitamos a prensa.